Hola, queridos estudiantes, tanto tiempo sin encontrarnos, ¿no es cierto? Les habla su profesor Juan Cárdenas, profesor de Ciencias Naturales, ¿no es cierto? El día de hoy vengo para dar una nueva clase de Ciencias Naturales por este mes. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla para poder iniciar. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la electricidad, ¿sí? Que ya era un tema que veníamos trabajando con anterioridad, ¿sí? Ustedes saben también que ante cualquier duda me pueden escribir al correo que sale en la parte de abajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es este correo de acá. Ante cualquier duda, bastiancárdenas.com. ¿Bien? Entonces, para iniciar, ¿sí? Tenemos que ver nuestra ruta de aprendizaje. Vamos a trabajar dos objetivos puntuales. Vamos a comprender los circuitos eléctricos, ¿ya? La composición, ¿ya? ¿Qué pasa en la interna de los circuitos eléctricos? Y vamos a conocer los diferentes tipos de circuitos que existen, además. Vamos a trabajar con una imagen didáctica, con una aplicación, ¿ok? Que ya les voy a mostrar. Vamos a ver los tipos de circuitos ser en paralelo, ¿no es cierto? Y vamos a hacer una autoevaluación finalmente y un cierre de nuestra clase, ¿bien? Entonces, los invito a acceder a este link que será acá, ¿no es cierto? Donde ustedes se apretan encima, ¿ya? Los va a derivar a la siguiente página, ¿ya? Espérenme. Déjenme, creo, ya. Voy a compartir la pantalla nuevamente y nos va a derivar a esta página, ¿no es cierto? Nos va a derivar a esta página, que es circuitos eléctricos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Esa es la gran pregunta que tenemos que trabajar el día de hoy. Un circuito eléctrico, ¿no es cierto?, se va a denominar hacia la trayectoria cerrada, ¿ya? Que reconoce una corriente eléctrica. Eso es, en simples palabras. Este recorrido, además, va a iniciar en uno de los terminales, que este terminal puede ser una pila, una batería, etcétera, ¿no es cierto? Y va a seguir su conducto eléctrico por medio de los cables, ¿ya? Que principalmente son cables de cobre, hasta llegar a una resistencia, ¿no es cierto?, que puede ser un foco, una luz, una ampolleta, etc. Esto va a ser continuo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y va a llegar a un interruptor en donde este interruptor va a permitir el cierre del circuito o la abertura del circuito. ¿Okay? Entonces, para poder entender qué es un circuito eléctrico, tenemos que ver qué son las cargas eléctricas. ¿Sí? ¿Qué son las cargas eléctricas? Las cargas eléctricas, ¿sí?, hace referencia a los átomos, ¿ya? Que lo habíamos visto hace un tiempo atrás. Estos átomos están formados por protones, ¿no es cierto?, que presentan cargas positivas, los neutrones, que presentan cargas negativas, que no presentan cargas, ¿ya?, que se encuentran dentro del núcleo, ¿no es cierto?, y los electrones, que se encuentran con cargas negativas, que se encuentran en torno al núcleo, ¿ya? Pero ahora nos interesan dos cositas, los protones y los electrones. ¿Por qué? Porque tienen cargas, ¿ya? La carga negativa de los electrones y la carga positiva de los protones. En general, ¿no es cierto?, los átomos también tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Por lo tanto, la mayoría de estos átomos van a ser neutros, ¿ya? Y cuando un cuerpo adquiere carga eléctrica, ¿no es cierto?, significa que va a tener mayor cantidad de protones, o sea, carga positiva, o de electrones, que pueden ser cargas negativas. Y cuando tenemos la presencia de esto, es porque tenemos cuerpos electrizados, ¿ok? Cuerpos electrizados, ya sea con cargas positivas o cargas negativas. Cuando tenemos cuerpos electrizados, ¿no es cierto?, vamos a ver un fenómeno que se llama atracción y repulsión. La repulsión se da cuando tenemos dos cargas iguales, ¿no es cierto?, ya sea negativa o sea positiva. Estas no se van a juntar nunca, ¿sí? Siempre se van a estar repitiendo, ¿ya? Y eso se conoce como repulsión. Va a existir atracción, ¿ya?, cuando son polos diferentes, ¿ya? Por ejemplo, un positivo con un negativo, ¿no es cierto? Estos se van a juntar, ¿ya? Y eso va a hacer que se atraigan ambas cargas, ¿ya? Y así es como funciona en la naturaleza, ¿ya?, con cargas negativas y positivas, ¿ya? Porque se atraen, no se repelen, ¿ya? Ahora que vimos las cargas eléctricas, ¿no es cierto?, vamos a hablar respecto de los aislantes, ¿ya? ¿Qué son los aislantes y los conductores eléctricos, ¿no es cierto? Sabemos que hay material que permite que la carga eléctrica circule con mayor facilidad, como por ejemplo son los metales, ¿ya? El cobre, por ejemplo, el
el oro transporta corriente eléctrica, etc. ¿Ya? Que va a permitir que transcurran o circulen con una mayor facilidad. En cambio, ¿no es cierto?, otros van a poner resistencia a conducir electricidad, ¿ya? Como por ejemplo lo son los plásticos. ¿Ya? Cuando un material no permite que los electrones circulen a través de él, se dice que es un aislante eléctrico. Mientras que si permite la circulación libre de los electrones, corresponde a un conductor eléctrico. ¿Ya? Por ejemplo, el cuerpo humano es un conductor eléctrico. ¿Por qué? Porque conduce electricidad. Yo creo que a todos le ha dado la corriente chiquitita, ¿no es cierto?, alguna vez. También vamos a tener que hablar de las cargas eléctricas. ¿Ya? Las cargas eléctricas. ¿Qué son? Las descargas eléctricas. ¿Ya? Estos fenómenos, ¿no es cierto?, tienen su origen en la electricidad estática, ¿ya?, que es la acumulación de cargas eléctricas en un cuerpo u objeto, lo que puede ocasionar una descarga eléctrica cuando se pone en contacto con otro. La descarga se producirá hasta que los cuerpos recuperen el equilibrio eléctrico, es decir, tengan la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas. ¿Dónde podemos ver las descargas eléctricas? Las podemos ver en los rayos, como se presentan en esta imagen, ¿no es cierto? ¿Ya? Los rayos son descargas eléctricas, ¿ya?, debido a los cambios de presión, específicamente. ¿Ya? Por ejemplo, el caso del chaleco se debe cuando nosotros flotamos, ¿no es cierto?, un chaleco de lana, ¿ya?, se genera una descarga eléctrica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al flotar, ¿no es cierto?, el chaleco de la persona, con la ropa, ¿no es cierto?, siendo el aire el medio que produce un exceso de carga, que se da con ciertas condiciones, va a generar una pequeña descarga eléctrica. Una pequeña descarga, como por ejemplo que el pelo se te sube, ¿cierto? También, ¿ya?, les dejo un video complementario de todo lo que estoy hablando hasta el momento, ¿ya? Y necesitamos responder la pregunta, ¿qué son las conexiones a la Tierra? ¿Sí? En todas las casas tenemos un cable a tierra que se conoce. ¿Ya? Pero ¿qué es este cable a tierra? Por ejemplo, ¿te has fijado que los enchufes tienen tres conectores metálicos? ¿Ya? ¿Para qué crees que sirve? ¿Cierto? La conexión a tierra es muy importante en las instalaciones eléctricas domiciliarias, específicamente, ¿ya? Y ya las vamos a ver un poquito más adelante. Ya que cualquier sobrecarga del sistema se va a dirigir a un trozo de metal enterrado bajo el suelo, porque la Tierra tiene la capacidad de absorber tantos electrones libres que la sobrecarga se disipa. O sea, es un método de protección para la casa, para que no ocurran incendios, para que no ocurran choques eléctricos, ¿ya?, para que estemos protegidos. ¿Ok? De cualquier descarga eléctrica, ¿no? Les dejo también unas preguntas propuestas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales componentes de la electricidad? ¿Qué son los electrones? ¿De dónde provienen las cargas eléctricas? Y como ya les había dicho, les dejo un video complementario donde pueden acceder apretando aquí. ¿Ya? Nos va a derivar de inmediato. Bien. Continuamos entonces. Entonces, ¿cómo se puede electrizar un cuerpo? ¿Cómo se puede electrizar un cuerpo? Un cuerpo está cargado eléctricamente cuando presenta un exceso de cargas negativas o positivas. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Y el proceso mediante el cual el material experimenta dicho fenómeno se conoce como electrización. ¿Ya? Electrización. Vamos a ver algunos de ellos. Electrización por flotación, ¿no es cierto? Cuando nosotros flotamos, por ejemplo, un globo en un chaleco de lana, ¿ya?, se genera un intercambio de cargas positivas y cargas negativas, lo cual va a provocar que se electrifique. ¿Ok? Y solamente ocurre que el intercambio de cargas negativas, ¿ya?, referente a los electrones, y cargas positivas referente a los protones. ¿Ya? Por ejemplo, si se frota plástico con piel de animal, el plástico queda negativo y la piel positiva. ¿Ya? Les dejo un desafío ahí, si pueden frotar una varilla de vidrio con seda, ¿ya?, que es lo que se representa en esta imagen. También tenemos la electrización por contacto. Cuando ambos cuerpos se encuentran en contacto, la varilla que tiene exceso de electrones en relación con la esfera le cede parte de ellos a esta última. Si se dan cuenta, acá está cargada negativamente y está positivamente. Entonces van a compartir electrones. Y al retirar la varilla, la esfera queda electrizada con cargas de igual signo que la de la varilla. Entonces van a quedar electrizadas. ¿Pero por qué? Por contacto. ¿Ya? En definitiva, ¿qué es lo que existe acá? Existe una compartición de cargas.
¿ya? Estas cargas pueden ser positivas, como bien pueden ser negativas. ¿Ya? También tenemos la electrización por inducción, ¿ya? Que consta de 4 pasos puntuales, que podemos ver en esta imagen. Vamos con el primer paso. Dice, inicialmente el cuerpo que se va a cargar mediante inducción se encuentra eléctricamente neutro, ¿ya? Como lo podemos apreciar en esta esfera que sale acá. Si le acercamos, ¿no es cierto?, una barra previamente electrizada, ¿ya? Produciendo así una distribución de las cargas positivas y negativas, ¿ya? Como se puede ver, si se dan cuenta, están acá con cargas positivas y acá con cargas negativas. ¿Por qué? Porque recuerden que signos opuestos se atraen y signos iguales se repelen. ¿Bien? Al tocar la esfera, con un objeto conductor, por ejemplo una mano, ¿ya? Las cargas eléctricas negativas van a fluir a través de él, ¿ya? Desde o hacia la Tierra. De este modo, la esfera queda con exceso de cargas de un determinado signo, que en este caso viene siendo signo positivo, o sea, quedar con cargas positivas. Y al retirar el contacto, ¿no es cierto?, a tierra y la barra electrizada, la esfera queda electrizada. Las cargas se distribuyen de manera uniforme sobre su superficie. Entonces, quedó con carga positiva. Y esto se conoce como la electrización por inducción. ¿Ya? Entonces, para ya finalizar, les dejo esta autoevaluación, ¿ya?, para que la puedan responder. No es necesario que me la envíen de vuelta, ¿ya?, donde la idea es si se lograron alcanzar los criterios que salen mencionados ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy día? Vimos los componentes principales de los circuitos eléctricos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con los circuitos eléctricos? Para que, por ejemplo, con las cargas, cómo se transfieren. ¿Ya? Este es como se puede decir que es la previa a los circuitos eléctricos. ¿Ya? Vimos en qué consiste un cable a tierra, la electrización, ¿no es cierto? También trabajamos las descargas eléctricas, etc. ¿Ya? Y ya para ir finalizando, chicos, chicas, recuerden quedarse en casa, ¿no es cierto?, tomando las medidas de precaución necesarias. Un abrazo gigante, los extraño muchísimo, ¿ya?, de verdad. Ya pronto nos volveremos a encontrar. Así que un abrazo virtual para todos ustedes. Los quiero, cuídense, tomen los resguardos necesarios. Bien, cuídense, nos vemos. Adiós.